un gusto en saludarlas. Hoy vamos a ver cómo se montan los patrones en la tela, ¿ok? Entonces, para eso tenemos que tener organizados todos los patrones ya dispuestos. Como yo les indiqué luego de las correcciones, tenemos que tener el patrón delantero, ¿ok? Fíjense que acá tenemos el área de botonadura. Recuerden que el centro va a ser los 3 centímetros que corrimos, y acá justo en este doblez tenemos que hacer un piquetito y tenemos que hacerlo en la tela también. Este piquete nos va a indicar dónde tenemos que doblar. Luego tenemos el posterior. En este caso, la camisa que yo voy a hacer no lleva el pliegue en el centro, la amplitud, ¿ok? Si alguna de ustedes la quiere hacer así, está perfecto, no hay problema, no le tienen que agregar el tachón atrás, aunque en el patrón lo tenían planteado y muchas lo hicieron así. Pero si no desean agregarlo, no hay problema. Este que yo voy a montar no lo tiene. Se los aclaro para que no tengan confusiones luego. Luego tenemos el canesú. Recuerden que deben sacarlo al doblez al momento de cortar, ¿sí? Y el canesú lo vamos a cortar en este sentido del hilo. Este es el canesú, y cuando lo coloquemos en la tela, en este sentido del hilo, atravesado. ¿Ok? Pilas con eso, que es importante. El bolsillo, ¿sí? Ya aquí tenemos los márgenes de costura incluidos. En estos patrones que yo tengo acá, ya tengo margen de costura incluido. Ya vamos a hablar de eso. Luego tenemos la manga. La manga. Tenemos que tener abierto ya acá, donde vamos a colocar la carterita. Esta abertura me va a indicar que esta es la parte posterior de la manga, ¿ok? Esta ya tiene también incluidos sus márgenes de costura. Tenemos la carterita, los dos rectángulos que les planteaba en el patrón, y tenemos los dos cuellos, ¿sí? Los cuellos no tienen margen de costura, ¿ok? Es importante. Entonces vamos con los márgenes de costura. A esto tampoco hay que agregarle margen de costura a la carterita. En el bolsillo ya lo tenemos, que son 3 arriba y 1 por cada lado. Al canesú le vamos a agregar 1 centímetro de costura en todo el contorno. A la manga le vamos a agregar 1 para el puño, 1,5 en los costados y 1,5 en la sisa. Luego tenemos la espalda, le vamos a agregar 1 en el canesú, 1 en la sisa, 1,5 en el costado y 2 en el ruedo. Y para el delantero vamos a agregar 1 en el cuello, 1 en el hombro, 1 en la sisa, 1,5 en el costado y 2 en el ruedo. Ok, entonces lo primero que vamos a cortar es la entretela, ok, todavía no vamos con la tela. Primero agarramos la entretela. En este caso yo voy a usar un retazo que tengo acá, un pedazo que ya tengo listo. Recuerden que es entretela con pegas, no sé si ven el brillo que tiene, esa es la pega. Y vamos a trabajarla al hilo de la tela, ok. Estos patrones también se trabajan al hilo, en este sentido el hilo, tanto el puño como los cuellos, ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar mi entretela y voy a trazar poniendo una regla que me haga peso. Voy a dibujar el patrón en la tela, pero ustedes primero planteen los dos cuellos y después los puños. Listo, entonces ya tenemos las piezas cortadas en entretela. Ok, entonces vamos ahora con la preparación de la tela. Para la tela, para la camisa necesitamos, para tallas pequeñas, unos 50
Para tallas más grandes, unos 70, 75 preferiblemente. Si ustedes tienen una tela como esta, que es estampada, la voltean y vamos a trabajar siempre por el revés de la tela. Ustedes saben que el hilo de la tela es el largo que ustedes compraron, ese es el hilo de la tela. Y en el caso de las que tengan telas unicolores, las telas, ustedes saben que traen acá una marca, unos puntitos de marca, hacia donde el puntito sobresale, ese es el revés de la tela. ¿Ok? Entonces siempre vamos a trabajar por el revés de la tela. Entonces, tomamos nuestro patrón y vamos a posicionarlo en primer lugar desde el ruedo. Ok, a mí no me gusta tomar los puntos de la orilla, entonces yo no los tomo en cuenta. En el doblez, el posterior, los alineamos. Me tiene que quedar justo al doblez. Ok, luego vamos a posicionar la manga. Primero estamos presentando los patrones antes de marcar y antes de cortar. Primero yo tengo que saber dónde van a ir mis patrones en la tela, antes de hacer nada. Después yo paso a marcar y a cortar. Vamos a tomar ahora, mi patrón van a ser las telas que corté. ¿Sí? Los cuellos van a ser mis nuevos patrones. No voy a usar el patrón de papel, voy a usar el que acabo de cortar en la entretela. El bolsillo lo podemos dejar para el final, como necesitamos uno solo, lo sacamos acá de esta parte al doblez. Vamos a dejar de un lado 2 centímetros en ambos puños, en un borde inferior 2 centímetros, luego 1, 1 y 1, ¿ok? En ambos puños deben hacer lo mismo, porque recuerden que en los puños no tenemos margen de costura, entonces deben calcular ese espacio cuando ustedes estén planteando el corte. En el cuello vamos a dejar un margen de 1 centímetro de cada lado en todo el contorno, y en el pie de cuello vamos a dejar en la base inferior 2 centímetros y en el resto del contorno 1 centímetro. Ok, ¿cómo ubico la manga en el patrón, en la tela? Yo voy a tomar mi cinta métrica y me voy a guiar del centro de la manga. Entonces voy a la orilla y yo voy a medir. Si me mide 28, me tiene que medir 28 arriba y 28 abajo. Esto es lo que me va a indicar que mi manga está derecha. Si esto no me mide igual, la manga va a quedar torcida. Eso se nota mucho en telas de cuadros y en telas de rayas. Y además que la manga no queda cortada completamente al hilo, sino que se sesga un poco. Ok, entonces una vez que yo tengo cuadrado mi filo de la manga, recuerden, acá no les mostré, pero al bolsillo también le hice piquetes. Esto les facilita el trabajo cuando ustedes estén cosiendo. Simplemente doblan la tela por los piquetes y ya saben que allí es el doblez. No tienen que estar midiendo, ¿ok? El bolsillo recuerden que lo van a cortar al final. Y recuerden que este piquete tienen que hacerlo a la tela. Tenemos también el piquete que nos indica dónde es el doblez de la botonera. De esta manera vamos a cortar, ¿ok? Ya, esto está preparado para cortar su camisa. Así que manos a la obra.